Omar del Valle Colosio es presidente del Congreso y también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Local, del Congreso Local, y pertenece a la comisión que analiza el presupuesto, el paquete económico 2025. Y ahorita le decía al secretario, al presidente del Congreso, le decía, qué susto nos pegaron a los contribuyentes, ¿eh? Yo creo que el proyecto de presupuesto que presentó el gobernador es un presupuesto con carácter, ¿no? Tiene actitud porque trae propuestas y eso es lo importante también. El gobierno del Estado tiene que buscar en su propuesta, al final de cuentas es una propuesta de presupuesto, ¿no? Al final de cuentas, en cuanto a la visión que se quiere consolidar para efectos de que a Sonora le vaya bien y las fuentes de recurso que requiere para tal fin. ¿Por qué nos asusta el tema cuando hablamos de impuestos? Porque tenemos en la parte cultural una aversión a pagar impuestos porque tradicionalmente los impuestos se malversan. Sí. Esa es la realidad. Entonces, cuando tenemos un gobierno que es cada vez mucho más transparente, que rinde cuentas, que busca la manera de estar cerca de la gente y que a todos los municipios en Sonora les vaya bien, en principio deberíamos estar con mayor tranquilidad en cuanto a las aportaciones que hacemos los contribuyentes, independientemente en el sector en el que estés. Ese es en el ideal, ¿no? El asunto es que cuando dices en el discurso que no va a haber impuestos y ni se van a crear impuestos y no se van a aumentar los impuestos y tracas, mandas un paquete donde sí vienen nuevos impuestos. Y se corrigió, entonces posteriormente, ¿no? Sí, se generó mucha confusión. Hay así como una contradicción en el discurso. Por eso es que en el Congreso nosotros vamos a garantizar que no haya nuevos impuestos y ni se incrementen impuestos actuales, ¿no? Porque hubo también una estimación mayor de participaciones federales para Sonora. Correcto. Ahora, efectivamente, la comunicación que se tiene con la Secretaría de Hacienda en cuanto al paquete que nos envió, pues va en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, ir aclarando información también, no nomás de lo que está ahí, y eso es lo que corresponde a la Comisión de Hacienda. Tenemos nosotros hasta un mes para revisar la parte del presupuesto, revisar, analizar, debatirla y llevarla a que el conjunto de diputados y diputadas, que somos 33, antes del 15 de diciembre, hagamos la discusión de tanto la ley de ingresos, que es la estimación de cuántos pesos va a tener el Estado, y la propuesta donde los pretende gastar. ¿Qué se observa a una semana del presupuesto? Pues más allá de los 88,000 millones de pesos que se incrementa en los últimos 3 años, más de 20,000 millones ya que ha crecido el presupuesto del Estado. En 2022 eran 67,000 millones aproximadamente, abajo de 70,000. Ya estamos en 88,000 millones de pesos. La pregunta, o no la pregunta, sino aquí el cuestionamiento es ¿cuáles son las prioridades que se están atendiendo en Sonora? Y si esas prioridades están alineadas también a los intereses de las y los sonorenses. Y hay 3 temas que yo creo son fundamentales. El primero es seguridad. El presupuesto en seguridad sigue fortaleciéndose y se ha platicado aquí el tema también en medios y en la comunidad de empresarios con respecto a la contribución adicional al impuesto sobre la nómina, que podemos platicar del tema. Segundo es el presupuesto social más grande. ¿Qué significa eso? Se garantizan varias cosas. Uno, ahí en esa idea de presupuesto social está contemplado el 100% de las pensiones y jubilaciones de ISSSTESON, que es un sector muy importante y muy sensible en la cobertura presupuestal del Estado de Sonora. Hace 3 años se recibieron finanzas no al borde del abismo, sino prácticamente abajo del acantilado, allá en el hoyo muy oscura las finanzas, y el gobernador ha estado buscando hacer más con menos y recuperando una ruta financiera para que el Estado le vaya mejor. Y en esas prioridades, seguridad, competitividad, desarrollo social, y de desarrollo social varios conceptos, que se garantice el pago de las pensiones, pero no nomás el pago de las pensiones a secas, sino que lo que los pensionados contribuyen a sus cajas de ahorro, sindicatos y demás, que se pague en tiempo y forma. Segundo, el crecimiento del fondo de becas, pero no nomás becas nada más, que empezó en 400 y se acerca ya a 1,000 millones de pesos, sino también el tema de la modernización de las escuelas, que posterior de pandemia pues hubo se deterioraron las calidades de las infraestructuras, el tema de uniformes gratuitos, el tema de tablets y útiles escolares. Entonces, si vemos el sector de educación se sigue fortaleciendo y los sonorenses quieren que haya seguridad, que se atienda la educación, que se atiendan a las personas que menos les ha tocado, y hay un presupuesto social de comedores populares para que nadie se quede atrás en ese sentido. Pero hay una parte importante que es para la competitividad del Estado. ¿Qué queremos en Sonora? Queremos que tu condición de origen no necesariamente sea tu futuro. Y todo el Estado de Sonora, tan grande como es, necesita inversión, y lo que ha buscado el gobernador a lo largo de sus años de gobierno es que en el paraguas del presupuesto sea un gobierno regionalista, municipalista, que eventualmente a todos los municipios les toque algo que les ayude
a transformarse. Y esa es la visión que se ve en la parte del presupuesto en términos generales. Obviamente tenemos que ir viendo cada una de sus capas. Lo que yo les puedo decir es que desde el Congreso tenemos que ser muy responsables en el análisis, tenemos que garantizar que efectivamente no haya impuestos. ¿Por qué? No le podemos imponer a la sociedad sonorense a través de un impuesto la mala administración de gobiernos anteriores. Y esa es la aversión al impuesto, porque la gente dice, oye, ¿por qué tengo que pagar más si los anteriores hicieron un desastre administrativamente con el recurso que se apostó? No es tanto que si es la deuda, que si es el impuesto. Los impuestos son históricos y son centenarios, ¿no? No es algo nuevo en México y en nuestra cultura. Es un tema de hace muchísimos años donde las sociedades aportan recursos para que la vida pública se fortalezca y que nos vaya mejor. Para eso es necesario elegir a mejores gobernantes. Y en este año se refrenda el proyecto de gobierno del gobernador en la intermedia porque hay una votación muy importante a favor del proyecto que representa y del cual los diputados queremos acompañar. Yo quiero que a Sonora le vaya bien. Y por eso me gusta la propuesta del presupuesto, que es provocativa, sí es provocativa, trae carácter, es robusta, propone y busca por dónde. En el debate, obviamente, que se da y que es bueno que se dé el debate. ¿Por qué hay debate en el presupuesto? Porque es la herramienta más importante que tiene el Estado para hacer las cosas que dijo que iba a hacer. Y ahí entramos todos los sectores, el sector social, el sector académico, el sector político, el sector empresarial, el gobierno del Estado, los municipios, y es natural que haya ese debate. Lo importante, yo pienso, Juan Carlos, es que el presupuesto de este año y los que sigan hacia adelante mantengan esa dinámica de debate y que siempre sea en beneficio de las y los sonorenses en ese sentido, ¿no? Sí, viene más recurso federal y por ello recibes como presidente del Congreso una nota de la Secretaría de Hacienda para eliminar los nuevos impuestos que venían Correcto. propuestos y tasar los impuestos que ya existen no más allá de la inflación. Correcto. Sí. ¿Cuánto dinero federal adicional viene de lo que originalmente habían estimado? Creo que por parte de las participaciones, el presupuesto rondaba el presupuesto el 15 de noviembre en 88,285 millones, ¿no? Sí. Muchísimo dinero. Y en la actualización anda en los 89,300, es decir, casi 1,000 millones de pesos, aproximadamente 1,000 millones de pesos adicionales. Sí. Lo que nosotros tenemos que revisar es en qué partidas se está atendiendo, ¿no? Y tenemos que ir rubro por rubro también revisando eso. Por eso es significa que si tienen dinero, vamos a decir, entre comillas, de sobra, de lo que estimaron originalmente, pueden bajar la solicitud de deuda. No necesariamente, te explico por qué. Las obras no se ejecutan necesariamente en 4 o 6 meses. Hay obras que van de 6 a 10, 12 meses o año y medio. Incluso ahorita se están ejecutando obras de un crédito que se solicitó en 2022-2023. Entonces, eso es lo que te permite tener un financiamiento de mediano o largo plazo para comprometer el respaldo financiero de la ejecución de la obra, ¿no? Y en el tema del financiamiento, yo lo que he estado comentando es que muchas veces, claro, está el debate con respecto a si los estados deben o no endeudarse. Las empresas se endeudan, las personas nos endeudamos para efectos de invertir en capital, no para gasto corriente, que esa es la parte esencial. Y si estos 1,500 millones de pesos que solicita el Estado para hacer infraestructura le permiten a Sonora fortalecer sus cimientos de capital fijo, es decir, la capacidad para atraer inversiones, que así sea, y tenemos que vigilar que así sea. Porque también el costo de espera de la infraestructura, de agua, por ejemplo, es mayor a cualquier costo de financiamiento. No tener agua, híjola, ahora sí que no hay costo financiero que lo llegue a justificar. Obviamente, creemos de la información que nos han presentado en Hacienda, que las finanzas del Estado van en buen camino. ¿Por qué? Porque mantiene semáforos verdes. ¿Qué son los semáforos verdes? Es los indicadores que manda el Estado con respecto a su situación de cuántos pesos tienes, cuántas obligaciones de pago tienes, tu proyección futura, y eso lo utilizan las calificadoras también, y el Estado está en semáforo verde. Eso significa que tiene capacidad para endeudarse en términos financieramente y fiscalmente responsables, ¿no? Sí. Entonces, eso también es una muy buena señal, que el Estado ha venido recuperando también esa calidad crediticia que se deterioró por el incremento de la deuda pasada sin incrementar necesariamente su capacidad. Ahora, el aumento del 3 al 4% del impuesto sobre nómina... Es que no se aumenta, eso hay que aclararlo. Y ahí sí, perdón la interrupción, Juan Carlos, es que el impuesto sobre la renta se mantiene en impuesto sobre nómina, se mantiene en 3%, ese es flat, ese es fijo.
Para todos. Para todos. Los que tengan empleados. Para todas las personas que están registradas, personas morales que generan empleos en Sonora, pagan el 3%. Pero para los que tienen más de 100 empleados. Se crea una contribución adicional. Esa contribución adicional es varias cosas específicas. Una, está focalizado ¿para quiénes? Para empresas que tienen más de 100 empleados, 100 o más. Esos son 3% del total de las unidades económicas en el estado. 3.3%, son casi 30,000 empresas, 28,000 unidades, si no me equivoco, y se plantean para el 3.3% de ese bloque. Obviamente eso también ha generado una discusión en el sector empresarial, porque hay sector empresarial que no necesariamente está... Pero ¿por qué no se aumenta si, por ejemplo, si yo tengo un empleado que le pago 10,000 pesos y el 3% son 300 pesos? No, es menos. ¿Mande? El 3% ¿sería cuánto? ¿De cuánto estás hablando? ¿De 10,000 pesos? Pues sí, la contribución es del 3 al 4%, ¿no? Para ese tipo de empresas. Sí, por ejemplo, si tengo, vamos a ponerle 1,000 pesos. Si le pago 1,000 pesos al empleado, voy a pagar 3 pesos. 30. Sí, porque el 10 es 100. 10 de 1,000. Sí, ok. 30 pesos por cada 1,000. Sí, 30 pesos. Porque es el 3%, ¿no? De 1,000. Exactamente. Sí, si el 10% de 1,000 son 100. ¿Vale? El 10% de 1,000 son 100. Sí, exactamente. Entonces, el 3% son 30. Voy a pagar 30. Si le pago 1,000 pesos, actualmente pago 30. Con el punto adicional voy a pagar 40. 10 más, es 40. Correcto. Entonces sí es aumento. Pero no se incrementa el impuesto, es una contribución adicional. Y eso hay que dejarlo muy claro. Para la gente decir, al final de cuentas la gente que tiene, los empresarios que tienen más de 100 empleados o 100 van a decir, hoy estoy pagando más, efectivamente. Sí. Pero lo que es importante decirle a la gente que te escucha es que esto es una propuesta del sector empresarial. Sí. El sector empresarial toca la puerta y le dicen al gobernador, confiamos en la política pública de seguridad y competitividad que el gobernador Durazo está empujando, queremos ayudar porque queremos acelerar la recuperación del Estado en esa materia. Y crean un fideicomiso con reglas propias donde el Estado no le puede meter mano para lo que quiera. No va a gasto corriente, no va ni a salarios, ni a luz, ni a agua, rentas, gasolina, no. Va para fortalecimiento institucional. ¿Y eso qué es? Capacitación, equipamiento, infraestructura, no solamente de seguridad, sino también de competitividad. Es decir, que si esos 900 o 1,000 millones que se lleguen a recaudar pueden destinarse a fortalecer un parque industrial, sí se puede hacer. ¿Cómo? Pues haciendo obras de urbanización, subestaciones eléctricas, meterle agua, porque queremos que venga más inversión. Participan en ese comité 20 empresarios o 20 representantes del sector empresarial y 4 del sector público para la toma de decisiones de eso. Y es fiscalizable, es decir, ¿quién audita? Pues el Instituto Superior de Auditorías aquí en el estado de Sonora, ¿no? Sí. O sea, que le va a estar vigilando, porque al final de cuentas entra a las arcas del estado, aunque tenga un propósito específico, tiene que ser fiscalizable. ¿Por qué no hacerlo directamente al estado y no dárselo a los empresarios? Pues es la parte que propuso el sector empresarial como una condición en ese sentido. O sea, ¿no? tener ellos vigilancia. Una vigilancia en el sentido que los empresarios en este segmento le dicen al Estado, queremos aportar este recurso adicional. No es la primera vez. Antes se han aportado recursos extraordinarios o contribuciones de mejora que han hecho el sector empresarial al Estado de Sonora en diferentes materias, en diferentes rubros, en años previos. Chihuahua, Yucatán y Puebla, entiendo que son... ¿Por qué les dan la chamba al Estado de cobrar si lo pudieran hacer directamente? Es decir, crear... No, pues es que ellos no pueden cobrar impuestos, es una facultad del Estado. Sí, pero pues a lo mejor crear una fundación y... Ya las tienen, yo creo que... Pero el Estado, lo podrían hacer, pero creo que aquí es un voto de confianza que ellos están haciendo a la política pública de una visión de conjunto que tiene el Estado, el gobernador Durazo, con respecto al tema de seguridad. Y la parte de que se genere ese comité en esa covigilancia o coparticipación en la toma de decisiones, pues fortalece desde luego esa contribución. ¿Va a ser eterna? No lo sé. Es un tema que habremos que revisar nosotros, porque si bien se plantea para el 2025, no necesariamente significa que se mantiene de por vida, ¿no? Cada año se van planteando. Tendrá que revisar el próximo año si se mantiene. Habrá que revisar, exacto, ¿no? Sí. Habrá que revisar. Y eso es un gran reto para el Estado, dar resultados con respecto a ese del ingreso. Paquete económico original que recibieron ustedes el viernes pasado, quitan todos los impuestos nuevos y los incrementos por encima de la inflación, pero se sostiene esta contribución del 1% adicional para empresas de 100 o más de empleados. 100 o más empleados. Muy Ahora bien. Si una empresa en ese rubro tiene una queja fiscal, tiene el procedimiento para hacerlo también, ¿no? Sí, ante los jueces.
ante el Poder Judicial. Lo impone ante el Tribunal de Justicia Administrativa, desde luego a la Procuraduría Fiscal del Estado, ¿no? Y en caso de yo pues, presidente, pues se tiene que regresar el recurso, ¿no? Muy bien. Omar del Valle, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Es parte de la rendición de cuentas. A tus órdenes. Gracias por estar aquí y luego platicamos de los egresos, si te parece. Con mucho gusto. La próxima semana.